Bendiciones familia. Bienvenidos a nuestra meditación diaria. 365 días al encuentro con Dios. Muy buenos días, bendiciones de lo alto para cada uno, recordando que Dios es encontrado de aquellos que lo aman y que lo encuentran aquellos que temprano le buscan. Este es el tiempo donde escribimos, presentamos nuestros planes, nuestras metas, objetivos, sueños y deseos y le pedimos a Dios su respaldo para poderlas realizar conforme a su voluntad. Esto es 365 días al encuentro con Dios. Nuevamente es un privilegio y un honor estar con ustedes. Soy Manuel Aldemaro Trigueros. El título de la meditación en esta mañana es De perseguidor a perseguido. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de los Hechos, capítulo 22, versículos 6 al 8. Dice así: Sucedió que a eso del mediodía, cuando me acercaba a Damasco, una intensa luz del cielo resplandeció de repente a mi alrededor. Caí al suelo y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, pregunté. Yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues, me contestó él. Amén. La narración de este suceso en teología se llama cristofanía, es decir, la manera en que Dios nos haya permitido encontrarnos con Él, o que Dios se haya parecido a alguien. Muchos emigrantes hoy en día se colocan un nombre anglosajón sobre el propio, algo que también fue típico en los días de Pablo. Muchos, si no la mayoría de los judíos de habla griega, tenían un nombre judío, hebreo, pero también tenían un nombre helenístico griego. O sea que no es raro acá en Norteamérica escuchar Jeffries o escuchar Howard y etcétera, ¿no? Aunque también tengan un nombre latino. Y esto lo hacían con una doble, por así decir, intención, que es que les pueda ayudar, que les abra puertas o que les evite obstáculos. Saulo era un judío de Tarso. Tarso es una área de Cilicia en Turquía, pues nació allí como ciudadano romano. Era culto, era instruido, había sido educado por Gamaliel más adelante cuando se mudó y se fue a vivir a Jerusalén. Saulo era originario de la tribu de Benjamín y se dice de que recibió de sus padres el nombre de Saulo porque estaba dedicado o inspirado en alguien que había sobresalido en esa tribu de Benjamín, que fue el rey Saúl en el pasado, ¿no? Bueno, pero también sabemos que era celoso de Dios, perseguidor de los seguidores del camino e instigador de la muerte de Esteban, es decir, asolaba la iglesia. Cuando la luz, entre comillas, es decir, la manifestación visible de Cristo resplandeció fulgurosamente a su alrededor, lo único que pudo hacer este poderoso e influyente Saulo fue caer desplomado al suelo, temblando y preguntar: ¿quién eres, Señor? En su gran sabiduría, el Señor se presentó a él como Jesús el Nazareno. Que a propósito vale la pena destacar que decir Jesús el Nazareno no era un nombre que lo exaltara, sino un nombre despectivo que le habían atribuido, ya que se decía: ¿puede algo bueno salir de Nazaret? Eso en Juan 1:46 lo podemos rectificar. De tal manera que representante, intermediario, como el apóstol Pablo. Bueno, y a propósito vale la pena recordar que apóstol en griego es apostelo, quiere decir precisamente un enviado a propagar, a predicar, a fundar, a establecer, y tenía muchos atributos muy valiosos. Una persona que era llamada o que fue establecida por el mismo Señor Jesús como apóstol, tenía que ser un intermediario o se veía como un representante directo. Bueno, Cristo Jesús señaló 5 ministerios vitales para la expansión de su reino, para el establecimiento de su obra. Y estos ministerios son el de evangelista, de pastor, de maestro, de profeta y de apóstol. Más tarde, Saulo consideró como basura todo lo que antes se vanagloriaba y lo que valoraba como que era cosa valiosa.
y estuvo dispuesto a dedicarse completamente e incluso a ofrecer y a dar su vida por aquel que tantos judíos como gentiles despreciaban. Saulo, o apóstol Pablo, que aquí a propósito, por eso hicimos esa descripción al inicio de los nombres, porque la Biblia nunca dice de que se le cambió el nombre a Saulo y que a partir de ahí se iba a llamar Pablo, como podemos pensar que sucedió en el pasado, y así lo dice la Biblia. En el caso de Jacob se lo cambió por Israel, ¿no? Y Abraham, que era Abraham, se lo cambió por Abraham. Entonces, en este caso no en particular. Pero se le llama de las dos maneras, por la explicación que ya dimos al inicio, por sus orígenes, donde nació, y en el caso de Pablo, también, ¿verdad? Para asociarlo con el término apóstol. Realizó 4 viajes misioneros estableciendo y consolidando la obra incipiente o pionera que había del cristianismo en esos lugares. Saulo fue usado poderosamente por Dios para afirmar a los primeros creyentes, para establecer su obra, para que creciera y se desarrollara. Saulo, quien pasó de ser perseguidor, eso sí, a apóstol, perseguido, porque luego al ponerse a favor de Dios y de la iglesia, las fuerzas romanas y especialmente los sacerdotes de la religión judía, ¿verdad? Ellos dirigieron toda su batería y su artillería contra Pablo para poderse deshacer, porque lo consideraban un traidor. Entonces, Pablo también es perseguido, y además de eso escribió 13 cartas a distintas iglesias para presentar el evangelio, y por esa causa lo persiguieron. Seguro de que su fin estaba cerca, Pablo sintió que había cumplido a cabalidad y con fidelidad la tarea encomendada. Saulo, o Pablo, el enemigo de los primeros cristianos, aquel quien respiraba amenazas de muerte contra ellos, pasó a ser, por el maravilloso poder, amor y transformador de Dios, en el famoso apóstol Pablo, enviándole Dios a reyes, como lo tenía destinado, a gentiles y a los hijos de Israel, de acuerdo a lo que dice Romanos 11:13. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios, que puede transformar ríos en el desierto, que puede transformar a lo vil y a lo menospreciado de este mundo en instrumentos poderosos para Él. Eso es lo que hace el Dios de los imposibles. Por eso los invito a que meditemos y oremos. Gracias, Señor, por tu poderosa mano, Señor, por tu poderoso brazo, por tus dedos, Señor, que como alfarero le dan figura, Señor, a aquella masa que no tiene ninguna forma ni figura, Señor, que a través de la rotación allí en el lugar de tu oficio, de tu trabajo, Señor, tú te has dignado por amor a cada uno de nosotros en irnos configurando, formando, Señor, embelleciendo, hermoseando, para, Señor, que podamos realizar nuestras vidas como tus hijos, sirviéndote y viendo también venir a otros, conocerte, amarte, servirte a su vez, Señor. Gracias por tu obra en este mundo, en el tiempo actual, Señor. Gracias por ese poder transformador tuyo que existe, que es real, que está al alcance de aquel que tan solo cree. Señor, y que en esta meditación seguramente alguien podrá recomendar para que otro también pueda creer. Señor, nosotros en este momento queremos tener esos minutos o esos segundos para poder recordar, Señor, nuestra vida por un instante, en qué dirección íbamos antes de conocerte, y cómo fue quizás ese momento, si pudiéramos llamarlo nuestra propia cristofanía, el momento cuando tú viniste y nos llamaste, Señor. ¿Cómo fue, o por qué, o debido a qué, o con quién? ¿Cómo fue ese instante, Señor, cuando tú, con tu gran misericordia y tu favor, nos alcanzaste y nos trajiste, Señor, hacia ti? Gracias porque hemos visto obrar a tu Espíritu Santo en nuestra vida, en nuestros seres queridos, en nuestros amigos, Señor, a veces en miembros que quizás ya no estén en la iglesia, que tú nos usaste como un instrumento. Espíritu de Dios, hoy te pedimos en el nombre de Jesús por todos ellos y también por los más cercanos a nosotros, Señor, a nuestra familia, a nuestra congregación. Sostén a tus hijos y a tus hijas y permítenos ser siervos tuyos, Señor,
Permítenos, oh Dios, poder ser conocidos como instrumentos también, siervos y siervas, siervos hijos, siervas hijas, para tu honor y para tu gloria. Acompáñanos, Señor. Sosténnos en nuestra debilidad. Fortalécenos, Señor, allá en el hombre interior a cada uno de nosotros. Para tu honor, para tu gloria. En el nombre de Jesús te lo suplicamos, con acción de gracias. Amén y amén. Nos encontramos, familia, mañana en una nueva meditación. Que Dios los acompañe. Que tengan un día victorioso. Síguenos en nuestras redes sociales. Puedes encontrarnos como www.elsalvador.senticity.org o en Facebook como Senticity El Salvador. Te esperamos el día de mañana en la siguiente edición.